¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 48 del ciclo que se emite a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para el resto del país y todo el mundo a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Atentos con los movimientos de la página, ya están subidos todos los programas, los 47 que vamos desarrollando hasta aquí, para repasar algunos de los temas, para volver a ver a algunos de nuestros principales expositores. Simplemente tienen que entrar a la página o seguirnos en Twitter y en Facebook y estar muy atento a cada uno de los temas y desarrollos que se dan en cada uno de los programas. Vamos a empezar con la primera entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, otro importantísimo baluarte de este programa, nuestro productor ejecutivo allí en la ciudad de Buenos Aires, para hablar con José Rafael Miranda, este hombre que ya estuvo en el ciclo 2013 de Fórum Fiscal y que es vicepresidente de la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Va a hablar de los nuevos procedimientos de control para dichas actividades. Primera entrevista, programa número 48 en Fórum Jurídico Fiscal. El negocio de la gastronomía, bueno, está teniendo algunos procedimientos de fiscalización o de prevención, como llaman algunas administraciones fiscales, que están bordeando, digamos, rozando la alteración de algunos derechos. Por ejemplo, el de la intimidad. Esto viene a cuento por alguna medida que anunció ARBA, que si bien no está instrumentada, bueno, está anunciada oficialmente, de poner cámaras para controlar, por ejemplo, a los boliches. Es un tema especial, casi diría singularmente necesario, para charlar con José Rafael Miranda, que es vicepresidente de FEGRA y a su vez tiene a su cargo el Departamento de Tributación, de Fiscalidad y Tributación de esa entidad. Así que, José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, placer. Y el tema central es preguntarte qué opinás de estas medidas que han sido anunciadas, fundamentalmente con poner camaritas en los postes de luz para controlar, por ejemplo, la cantidad de gente que entra a un boliche. Bueno, a ver, lo que sabemos nosotros, lo mismo que sabe todo el mundo, porque hemos leído las noticias de prensa. Hemos pedido inmediatamente una audiencia con el gobernador Scioli y con Iván Budassi, que es el director de ARBA. Sabemos que la semana que viene vamos a tener la audiencia. En realidad, todo esto no hace más que corroborar o mantener, digamos, una posición del fisco provincial, que también en alguna medida pasa a lo nacional en cuanto a medidas de fiscalización, siempre sobre bases presuntivas, donde lo que debería perseguirse es aquellos negocios que son informales. Recordate que nosotros representamos al comercio formal, o sea, aquel que está trabajando, que está dentro de la legalidad. Y por supuesto que toda medida que realmente atente o vaya contra la informalidad, a nosotros nos beneficia. O sea, nosotros deberíamos siempre estar a favor de este tipo de medidas. Pero lo que ocurre es que no son así como se terminan aplicando. Entonces, ocurre lo que pasó en esta última temporada, donde, como siempre, pulularon las golondrinas, se llenó de negocios que vienen, se instalan en el verano y que después desaparecen. No vimos ninguno cerrado, si lo hubo, no lo vimos. Y en cambio tuvimos a todos los locales de la costa con una fiscalización realmente pesada, molesta, o sea, donde tenés que estar cumpliendo con cosas que te transformas en un auxiliar del fisco. Del fisco, Y esto es lo que... No sé si contesto con esto la pregunta por las camaritas. Las camaritas, por supuesto, que tienen un montón de otros bemoles, como ser el tema de la intimidad. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Iván Budassi cuando estemos con él. Bueno, en realidad hay quejas de otros tipos, porque, por ejemplo, en la época vacacional, no solo verano, las de invierno ahora, la de los chicos, digamos, y de los judiciales, chicos y judiciales. Bueno, en ese caso también se desplaza ARBA y se instala en un parador, por ejemplo. Bueno, a ese parador
no van más. ¿Y por qué no van más la gente que viene por la ruta? Y porque sabe que no lo están controlando solo digamos, al negocio. Porque, ¿qué van a hacer? Van a levantar las patentes de todos los autos para ver si están cumpliendo o no con el pago de la patente, claro, o de la inmobiliaria automotor. Con lo cual, le están sacando clientela a esa. Y esta es una queja de la gente que tiene paradores, por ejemplo, en plena ruta, ¿no? Es decir, yo creo que es complejo. Ahora, la gente de Santiago se estará preguntando por qué estamos hablando de un problema de provincia de Buenos Aires si todavía en Santiago a lo mejor ni se le ocurrió a la Dirección de Rentas hacer algo de esto. Bueno, porque hay medidas contagiosas y cuando comienzan estas medidas y de llegar a tener algún resultado medianamente positivo, es muy factible que se repiclen. No sé vos qué opinás, pero generalmente este tipo de situaciones... Hablemos de los regímenes de retención. Bueno, pues ya está, estamos hablando de régimen de retención, hoy lo tenés en todos lados, y con un agravante, la anarquía en el dictado y la aplicación. Sí, completamente. Por suerte ahora salió un fallo adverso que hizo ir para atrás no sé si era una resolución o un decreto de la provincia de Tucumán, con una retención bancaria por la tasa de seguridad y higiene. Bueno, eso la verdad que es una buena noticia. ¿Y qué van a hablar el 11 y 12 de septiembre? Porque ustedes tienen justamente un coloquio para esa fecha. Aquí, a ver, se van a hablar muchas cosas, ¿no? El tema central no central. El primer tema va a ser el tema de la factura A, que hoy es una gran preocupación para toda la actividad hotelería gastronómica. Pero luego también vamos a hablar del digesto jurídico, vamos a hablar de todas las novedades de impuesto a las ganancias. Va a haber una mesa redonda donde vamos a tratar estos temas que estabas hablando. Todos estos temas provinciales y municipales, justamente ver qué es lo que está ocurriendo y cómo, por supuesto, tratar de ir a favor de la actividad y no... Sí, hasta dónde no lesionan derechos, ¿no? Y también vamos a hablar de temas de seguridad social, varias novedades que hay, y bueno, eso básicamente va a ser el desarrollo del coloquio. Hay un tema que dijiste y que me gustaría que lo desarrolles. ¿Qué es lo que está sucediendo con la factura A? Vos lo dijiste así. Bueno, el tema es de la factura A. ¿Tenemos 2 días? No, pero el programa te va a dar un ratito. ¿Cuántos minutos? Pero vamos a tener un ratito y me gustaría que lo expliques. ¿Puede ser? Sí, paso otro aviso porque me olvidé, me dijiste el coloquio y viste que Schiaretti acaba de presentar un proyecto de ley por la deducción del turismo. Bueno, en realidad hay un proyecto que es exactamente igual que el de Schiaretti, que es nuestro desde hace muchos años y que se lo hemos llevado al Ministerio de Turismo, con una pequeña diferencia respecto al de Schiaretti, que nosotros le habíamos puesto un tope máximo, que es el del mínimo imponible, igual que la deducción de servicios domésticos. Sí. Es decir, hasta este tope. Bueno, Schiaretti en su proyecto le puso 55.000 pesos. Lo que hizo fue actualizar el mínimo imponible. Sí, bueno, claro. Pero en definitiva, estamos por tener una reunión con Schiaretti para ver en qué podemos ayudar y, por supuesto, aprovechar y llevar... Claro, hacer causa común con una idea que además es común. Y un par de proyectos más que tienen que ver con la promoción del turismo, con medidas fiscales. Te agradezco, pero no te vayas, porque vamos a tener que hablar de ese tema. Vale. Nosotros ahora vamos al piso. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, llegando a los 50 programas, como decíamos recién. Tenemos que agradecer a cada uno de los anunciantes que han estado de forma irrestricta en el año 2013 y también en este 2014, en especial a La Perla por la vestimenta habitual, a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con quien obviamente tenemos que tener un lazo por el tipo de programa técnico que queremos desarrollar. Ahora, siguiendo con el contenido del programa, vamos a entrar a la segunda entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro con un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez. Estuvo en Santiago del Estero desarrollando muy bien el primer módulo del ciclo de actualización tributaria de este año 2014,
donde expuso de manera brillante Ganancias Personas Físicas año 2013. Hoy lo tenemos nuevamente, pero esta vez en una entrevista. Recuerden ustedes que en este año ya habíamos tratado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Negri Horacio, donde hacíamos referencia a un tratamiento sobre gratificaciones que había sido interpretado de cierta manera por la Corte Suprema de Justicia. Teniendo en cuenta ese fallo, va a ser mucho más amplio Marcelo Rodríguez, va a hablar el doctor de todo lo que hace a indemnizaciones y su tratamiento impositivo. Vemos la segunda entrevista en Fórum Jurídico Fiscal. Si siempre hablamos en confianza, hoy tal vez hablemos más en confianza que nunca, porque vamos a charlar sobre el tema indemnizaciones con alguien que ya, y yo le diría que hasta es, no le digo parte del decorado, porque estaría mal, porque siempre aportó sus buenas ideas, pero que es parte del grupo, ya no cabe duda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Sabés que ya sos de la familia. Gracias, Ricardo. Un gusto por la invitación. Che, el tema es que, viste que hay dos fallos que fueron señeros, digamos, con respecto a que cuando a uno se le paga algún tipo de indemnización extraordinaria, llamémosle así, como es el de maternidad o el de sindicalismo, en sendos fallos de la Corte se dijo que ahí no había aplicación del impuesto a las ganancias, no había retención del impuesto a las ganancias, porque en realidad no venían derivadas del trabajo personal, sino que eran pagos que se hacían después de la ruptura laboral, por decirlo de la manera más llana posible. Sin embargo, parece que hay novedades en este aspecto y me gustaría que hagamos un raconto un poquito de cómo quedaron las cosas, hasta dónde está allanada la FIP, si es que hizo algo la FIP, y ante una novedad jurisprudencial que también viene de la Corte. Ricardo, hay un relator de fútbol que dice que nada más muestra el paso del tiempo que los mundiales de fútbol. Los que nos dedicamos a algo tan complejo como es la materia impositiva, habitualmente podemos decir que nada más nos marca el paso del tiempo el seguimiento de las sentencias y el seguimiento de un tema. Porque indudablemente el vinculado con las indemnizaciones por despido es un tema que venimos siguiendo desde hace larga data. Sí, sí. Yo recuerdo haberlo expuesto en la facultad, siendo ayudante, y bueno, pasó el tiempo y lo tuve que exponer ya siendo adjunto. Y bueno, claramente muestra cómo la jurisprudencia fue evolucionando. Fíjate que vos hacías referencia a uno de las sentencias que son los leading case en este punto. Por ejemplo, la causa de Lorenzo Amelia, vinculada con el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tanto y en cuanto, bueno, una persona de sexo femenino, embarazada, la despiden y a raíz de que se considera que la causa del despido fue el embarazo, tiene una indemnización adicional. Bueno, a esta persona le retienen como si nada hubiera ocurrido en el marco de la indemnización y le graban esta parte correspondiente a la indemnización por causa de embarazo. Cuando esto pasa por el Tribunal Fiscal, los tres vocales del Tribunal Fiscal opinan en forma divergente. Mientras uno dijo que esto estaba grabado, otro dijo que era una renta no grabada por el agotamiento de la fuente y otro dijo que estaba exento, porque era lo mismo que la indemnización por despido. Posteriormente la Cámara avala la tesitura de que estamos en presencia de una renta exenta por asemejarse a la indemnización por despido, y cuando la causa llega a la Corte dice no, esto es no grabado porque se produce el agotamiento de la fuente productora en tanto y en cuanto la renta ya no es periódica porque el distracto laboral produce entonces el agotamiento de la fuente generadora. Tiempo más tarde, en una causa diferente pero asimilable a esto, en la causa Cuevas, la Corte dijo que en el caso de indemnizaciones de un sindicalista, hay una ley, una ley que protege a los delegados, indemnidad gremial,
en tanto y en cuanto se lo despida, este sujeto tiene una indemnización adicional que la Corte ratifica el entendimiento de que es no grabado porque agota la fuente productora. Pues bien, todos esperábamos la posición del fisco y sabido es que el fisco a fines del 2012 dijo, bueno, para estos dos casos puntuales, indemnización por despido por causa de embarazo o por indemnidad gremial, esto debe considerarse no grabado, nos allanamos a lo que dijo la Corte. Ahora bien, ¿qué pasa con la indemnización por despido pura? Bueno, como nadie había dicho, el cimero tribunal no había fallado en este sentido, el fisco dice en el 2012, apliquemos Bisotti, es decir, el tema del 245, claro, el tema del tope y demás. En consecuencia, lo que excede el tope es grabado y lo que no excede el tope debe considerarse exento. El tiempo pasó y felizmente a principios de este año en la causa Negri, el tema lo tomó la procuradora en el mes de febrero, siguió el lineamiento esgrimido por la Corte, considerando que cuando se produce el distracto laboral, la Procuradora llega a decir cualquier remuneración que se le pague al sujeto, cualquiera sea el aspecto o el concepto que se considera, debe ser contemplado como no grabado. Puntualmente Negri había recibido no una típica indemnización por despido o remuneratividad, sino por el contrario, era en el marco de un retiro voluntario, había recibido una gratificación. Gratificación, claro. Artículo 241. Gratificación no grabado. Esto va a la Corte recepta en gran medida la pluma de Monti y avala la tesitura de que esto es no grabado. ¿Qué resta entonces a partir de este momento? Esperar la posición fiscal. Es decir, no para avalar nada, porque sabido es que cuando la Corte se expide el tema queda por demás concluido, sino ya yendo varios siglos atrás, remitiéndonos a las palabras expuestas en su magnífica obra por Adam Smith, principio de certeza. Claro. Es decir, la certeza de una empresa que teniendo que liquidar el impuesto a las ganancias en el marco de un distracto laboral, no se exponga a que cumpliendo lo que puede inferir que piensa el fisco, se exponga, decía, a un reclamo unilateral del empleado tendiente a que le devuelvan el impuesto mal liquidado, como hay sentencias de las cámaras laborales, como la causa de Carly, por ejemplo, donde se falló a favor del empleado y tuvo la empresa que asumir nuevamente el costo. Ya le pagó al fisco vía retención y ahora le tiene que pagar al empleado. Bueno, pero esto se soluciona con una manifestación expresa por parte del fisco. Es decir, el fisco, en este caso, sabiendo que por más que reclame o litigue en estos casos, habiendo un criterio de corte en 3 casos similares, y yo diría incluso que el más importante pasó a ser ahora el de las gratificaciones, porque este es a lo mejor el más generalizado, ya no quedan casi recovecos donde buscar cosas extrañas. Debería admitirse con criterio general la no aplicación del impuesto a las ganancias en estos casos. Comparto absolutamente en mi posición, pero yo con los años me he vuelto temeroso. Sí, no hay nada escrito. Me he vuelto temeroso y mi miedo, ¿sabes cuál es, Ricardo? Bueno, yo dije que se necesita, ¿no? Claro. No dije que está. Mi miedo es que el 15 de julio, cuando falla la Corte se refiere a una indemnización del 241, que es por acuerdo, es diferente a la de los 245. Exactamente. Y más allá de que habla de gratificación, la Corte acepta y recepta lo que dice Monti, pero no lo pone en blanco y negro. Monti dijo, cualquiera sea la forma que se le dé premio, resarcimiento, es todo no grabado. La Corte no lo pone tan en blanco y negro. Mi miedo es que el fisco diga, bueno, pero no habló del 245. Ese es un miedo que... Sí, no, y es que está bien. Pero, digamos, si yo miedo voy fundado, claro, miedo fundado. Si yo voy a la razonabilidad que debiera aplicar el fisco, prontamente debiera salir una circular, una nota externa, avalando inexorablemente esta posición y tendiendo en este punto a desestimar cualquier pretensión fiscal. Aún
en el criterio circunscripto al que vos te referís, yo creo que sería bueno una manifestación en cuanto al criterio a aplicar por parte del fisco. Y te diría por qué. Porque muchas veces es tan importante saber lo que no hay que hacer como lo que hay que hacer. Claro. Y bueno, esto nos diría cuáles son los límites. Exactamente. Aparte evitaríamos un dispendio jurisdiccional. Claro. Porque claro, esta persona tuvo que esperar 10 años. Es una retribución que percibió en el año 2004. Estamos en el 2014. Pérdida de tiempo y pérdida del valor del dinero del poder adquisitivo que este sujeto vio retenido en forma imprecedente. Bueno, esperemos que tengamos alguna novedad al respecto. El tema es más que picante y generalizado. Así que muchas gracias, Marcelo, por este temita. Volvemos al piso con Belisario y Ramón. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, programa direccionado a la actividad gastronómica y hotelera. Ya hemos visto en el primer bloque cuál es la presión que hay sobre el sector y ahora nuevamente con José Rafael Miranda vamos a seguir tratando aspectos dentro de esta actividad que causan realmente mucha preocupación, como es el uso de la factura A dentro de dichas actividades. Muy importante, esta vez en un micro, José Rafael Miranda nuevamente en este programa de Fórum Jurídico Fiscal. La gastronomía y la hotelería se enfrentan hoy con un problema absolutamente inesperado y es la prohibición que intenta aplicar la AFIP a la emisión de facturas A. En realidad esto hay que desarrollarlo por un lado técnicamente y por otro lado políticamente. Intentaré primero ir por un poco la historia de qué es lo que pasó con la factura A en Argentina y en particular con la actividad. Es verdad que hacia la década del 90 había un abuso marcado de parte de los contribuyentes en cuanto al consumo en bares, restaurantes y hoteles que después descargaban el crédito fiscal en su correspondiente declaración jurada. Esto molestaba bastante a las autoridades del momento, concretamente Cavallo, Tachi, Cosio, y provocaron una modificación en la ley por la cual todas estas actividades quedaron dentro de la ley como de imposible cómputo del crédito fiscal. Cabe aclarar que en ese momento las normas de facturación, que no son la ley sino las resoluciones de AFIP, lo que establecían era la obligación para cualquier responsable inscripto de emitir una factura A para otro responsable inscripto. Vale decir que el problema lo tenía el contribuyente que había hecho el consumo para ver si computaba o no ese crédito fiscal. La AFIP en ese momento se encontraba con serios problemas de fiscalización, digamos, no era posible fiscalizar a todos los contribuyentes, entonces avanzó sobre este problema y en el 2003 se produce una modificación en las normas de facturación. Aparece la resolución 1415 que le incorporan un rengloncito en la parte de facturas B y en ese rengloncito lo que hace la AFIP es establecer que todo aquel que desarrolle las actividades que para la ley no computan crédito fiscal, la obligación de emitir factura B. No sé si lo dije bien, creo que sí, en concreto la obligación de bares, restaurantes y hoteles es de emitir facturas B. No está en la resolución, pero surge del decreto reglamentario algunas excepciones a la norma e inclusive hay alguna otra resolución, como la 74, que establece un régimen especial para los empleados de empresas de transporte internacional. Las excepciones del artículo 54 del decreto reglamentario son para aquel que a su vez sea no productor, consumidor de lo mismo que está consumiendo, proveedor, digamos. O sea, por ejemplo, el caso sería de un hotel que manda a sus pasajeros a comer a un restaurante. Entonces el restaurante, esa factura que tendría que hacerle al hotel sería una factura A, no así la factura que tiene que emitirle al cliente, que quede claro. Otro caso es el caso de los intermediarios. Obviamente el intermediario tiene que recibir una factura A. Y luego también están las otras excepciones como son los eventos. Esto, la norma lo dice
siempre lo dijo, pero nunca fue dada a publicidad, a pesar de que jurídicamente no hay ninguna duda de que toda norma publicada en el Boletín Oficial se tiene que dar por conocida. Sin embargo, durante todo este periodo, repito, 2003 a la fecha, AFIP mismo ha dictado otro tipo de normas o resoluciones o procedimientos que iban en contra de esto. De hecho, está la exigencia que siempre se hizo de tener facturas A disposición en todos los negocios, con sanción de clausura si esto no ocurría. No ocurre lo que no ocurría. A partir de junio del año pasado, en algunas regiones de acá de la capital federal, comenzó a haber una serie de operativos, inspecciones, donde cuando los inspectores detectaban la emisión de factura A, labraron actas de clausura, que fueron, vamos a aclarar, no conocemos que haya habido ninguna clausura concreta. Tampoco sabemos si están todas en apelación, pero lo concreto es que las sanciones fueron dictadas. A partir de ahí, desde la FEGRA intentamos hacer tuvimos varias reuniones con las autoridades y finalmente estamos llegando a que va a salir una resolución general, yo diría casi un hecho, donde la AFIP va a establecer la obligación a todos los clientes que soliciten una factura A que declaren bajo juramento, bajo declaración jurada, por qué excepción lo están pidiendo. Con lo cual la lógica sería que este problema, digamos, se termine. Pero lo concreto es que si no hay una verdadera fiscalización, vamos a encontrar otra vez con el problema de la competencia desleal, donde si el negocio A emite facturas A y el negocio B cumple a rajatabla la disposición, el negocio B está compitiendo deslealmente con el A. Lo concreto de todo esto es que se traslada el problema al contribuyente. Alguien podrá decir, bueno, pero si realmente el negocio no tiene ningún tipo de perjuicio, ¿cuál podría ser el problema? El tema es lo que acabo de decir. Si no se cumple a rajatabla esto, es decir, una norma de esta naturaleza no cumplida por todos, va a dar lugar a la competencia desleal. Y la otra cuestión es que AFIP no debería estar sancionando, sino que tendríamos que haber empezado al revés. Pero de todos modos creo que estamos llegando a buen puerto con esto y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre una vez que aparezca la resolución y que, como pensamos, vamos a ver el cumplimiento de toda la gente. Hey Jude. Muy bien, se está terminando este nuevo programa. No tengo mucho tiempo para más, sino agradecer al doctor Ricardo Ferraro. Se vio reflejado mucho su trabajo en este programa, íntegramente realizado desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos vamos a ir con la frase habitual y con un tema de los Beatles, cantado por Paul McCartney esta vez. Hey Jude, un tema realmente muy bueno. Así se termina el programa número 48 de Fórum Jurídico Fiscal.